Hola, bon dia a tots, benvinguts. Simplement donar-vos la benvinguda a la xerrada conferència que s'ha organitzat des del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo al voltant de la segona sinfonia de Gustav Mahler, un poc amb motiu del concert extraordinari que hi haurà el pròxim dilluns al Palau de la Música de València, on també col·labora el Conservatori i que alguna part de la nostra comunitat educativa podrà acudir a l'assaig general del dilluns de matí. Simplement, a banda de donar-vos les gràcies per la vostra presència i per l'interès, per descomptat donar l'agraïment a Manuel Lafarga, professor del centre, que de forma molt voluntariosa ha accedit a preparar i a oferir, a compartir amb tots nosaltres aquesta conferència al voltant de Mahler i la seva segona sinfonia, que segur que és enriquidora i ben interessant per a tots. Així que moltíssimes gràcies, Manuel, i quedem atents a la presentació. Moltes gràcies. Gracias, Francisco. Bien, pues buenos días o buenas tardes, según se mire. Solo indicar que aquí falta el autor de la cita. El autor de la cita es Nietzsche. Esta frase está elaborada según un refrán gitano, se refiere al viento y a otras cosas. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al centro, al equipo directivo especialmente, al departamento también, por la oportunidad que me han brindado. Pues yo también empecé aquí a estudiar. Bueno, aquí no, en San Esteban, cuando el conservatorio estaba en San Esteban, porque no iba a peinar canas y estudié con algunos de los que quedamos por ahí todavía. Y puesto que empecé aquí, pues yo creo que también está bien que acabe aquí mi carrera de docente, que es lo que ocurrirá dentro de unos pocos años. Bueno, también quería agradecer especialmente a Francesc, que está en la cabina, y a Penélope Sanz, mi colaboradora de hace muchísimos años, y a nuestro técnico, que me lo acaban de presentar y ya no recuerdo el nombre, pero igualmente, y por supuesto a la audiencia también. Veo algún egregio profesor, también algún insigne alumno, o algunos, y en un momento empezamos. La siguiente. Bueno, en primer lugar, una aclaración. Esta es la forma correcta, Herr Mahler. Decía, por si alguien sabe alemán, yo no hablo alemán, pero hace 10 años, bueno, más, en el 2011, que fue el centenario de la muerte de Mahler, preparamos una charla, no igual, era sobre su vida, y ahí, ¿puedes volver atrás un momento? Bueno, ahí se me quedó ese título erróneo. Der en realidad es el artículo para designar no a personas. El señor Mahler es Herr Mahler. Pero en aquellos tiempos se me quedó ahí y al preparar la conferencia tomé el título de allí, lo envié y cuando me di cuenta del error ya había enviado el dato de los carteles y todo. Bueno, que quede claro, pero también me servirá. Sí, aquí está el autor. También me servirá la siguiente, por favor, para introducir una anécdota parecida que le ocurrió a Mahler en 1900. La mía ha sido involuntaria y él sabría disculparla. Pero la que le pasó en 1900, la siguiente, por favor, fue en la Exposición Universal de París, que fue a dirigir 5 conciertos. Las malas lenguas dicen que fue un descuido de los organizadores. Empapelaron París con carteles por todo París, con su nombre, pero pusieron Gustav Malheur, no Mahler, Malheur. Y Malheur, fonéticamente hablando en francés, significa malhechor, criminal. Las malas lenguas dicen que fue un descuido, pero probablemente fue una especie de vendetta, quizá por el caso Dreyfus o por un trasfondo de antisemitismo que había en Europa en estos tiempos, a comienzos del siglo XX. Ahora veremos estas cosas ahí detalladas. Esto es lo que me servía. La anécdota ahora la veremos, y ese pequeño desliz mío, der Mahler, sí que se podría aplicar a esta situación. Aquí está paseando, va de casa a la ópera, aquí es cuando está en Viena, los 11 años que estuvo, y era como parte del paisaje urbano. Los taxistas, cuando llevaban a la gente por el centro, pues les iban diciendo, esta es la estatua de no sé quién, aquello es la puerta de no sé cuántos, y de repente, y aquel que va por allí es el señor Mahler. No podemos decir el Mahler, como decimos el Bosco, o el Greco, o el Veronés. Pero bueno, quede por delante mi aclaración y ya está. La forma correcta es Herr Mahler. Y esto es lo que hacía. Desde que ocupó el puesto en Viena, todas las tardes, dirigiese o no, a las 5,
por eso los taxistas sabían dónde pillarle y a qué hora. Hacía el mismo recorrido, iba al teatro y aunque él no dirigiese, esperaba a que todo se pusiese en marcha y media hora después de que el espectáculo estaba funcionando, entonces volvía por el mismo trayecto a su casa. La siguiente, bueno, a Penélope ya la he presentado también. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un buen manual para quien quiera acceder a... Es un buen manual de bolsillo, pero solo analítico sobre sus sinfonías. Este no es histórico. Nosotros lo que hemos intentado presentar aquí es un contexto histórico de la Segunda Sinfonía. Este es un buen manual, pero insisto, solamente para el detalle analítico de las sinfonías. Él, en cambio, es Henry Louis de Lagrange, es su mayor biógrafo. Tiene varios, pero este es el más reconocido, el más famoso. Tiene una página web donde está todo. Todo es todo. Los programas de los conciertos, quién los dirigió, quién era el segundo director. La mayor cantidad de información que obra sobre Mahler la tiene Henry Louis Lagrange. Y estas dos son dos siluetas que ilustran su actitud típica antes de empezar un concierto. Era conocido por eso también. Se giraba al público y se ponía en esta posición, un poco desafiante, hasta que se hacía el silencio más absoluto. El mensaje era, ya os callaréis. Este aura casi mística con la que seguimos escuchando hoy la música, y especialmente la música instrumental, pues este es el mérito de los románticos. Antes, depende del lugar, si era Versalles o un gran teatro, sí, pero un concierto público en el siglo XVIII depende de dónde, no era lo más parecido a lo que estamos habituados hoy. Este respeto casi reverencial, pues es la herencia de todo un siglo, en especial de Beethoven, por el rango que le dio a la música instrumental. Ahora me explicaré. La siguiente, por favor. Estas solamente ilustran otros 4 caricaturas, hay muchas de él, a cargo de pintores o dibujantes amigos míos. Se nos va un poco por aquí, pero no tiene más importancia. Esta es la portada de la primera edición, Universal Edition, de 1897, de la Segunda Sinfonía. La siguiente. Y aquí vemos varias cosas. En primer lugar, no empezó en Praga, empezó en Kassel. Tuvo una carrera meteórica como director. Lo que estamos presentando aquí realmente es la figura de un genio en el mejor sentido romántico, es decir, alguien irrepetible. Revolucionó la dirección de orquesta, la técnica y también, en parte, la composición, aunque este mérito no siempre se le reconoce. Pero esto de que no fue reconocido como compositor en vida, esto es un bulo que comenzó a propagar precisamente Hans von Bülow, al que veremos en un momento. Se programaba tanto a Mahler, como después mostraré muy rápidamente, que a la Academia Alemana de la Música la gente la llamaba la Academia Mahleriana de la Música. Aquí lo que se ilustra es su segundo destino, el de Praga. De Kassel pasó a Praga. Aquí Angelo Neumann le contrató como segundo director y le llamaba Destrozón. Destrozón. Angelo Neumann pues, no destacaba precisamente por sus dotes, pero en fin. Mientras que un año después, en el 86, cuando pasó a Leipzig, el Arthur Nikisch, es que es este señor, el titular, se ausentaba tenía tantas ausencias que Mahler continuamente dirigía los conciertos. Llegó a dirigir en el 87, al año siguiente, en un año, 234 representaciones de 54 obras diferentes. Eso es una barbaridad. Si alguien ha tocado en orquesta, y especialmente en fosos, yo he tenido esa suerte, eso es una auténtica barbaridad. No paraba, no tenía tiempo y tenía que componer en verano, y eso es lo que hacía. Esta foto que hay aquí es cuando tomaba sus vacaciones en verano, alquilaba una casa junto a algún lago de los Alpes y allí, si no había una caseta del guardia o algo así separada de la casa donde estaba Alma y sus hijas, la hacía construir. Esta concretamente, la de Steinbacher sí, la hizo construir el adrede para encerrarse. Por la mañana se metía allí a las 6 y hasta las 3 no se le molestaba y ahí componía. Y después ya pasaba el resto del día con su familia.
Esta portada que está aquí es un poco posterior, es de casi 15 años después, pero ahí ya había revolucionado el mundo de la dirección, de la técnica, como veremos en un momento. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí. Aquí le vemos en otra representación, lo está cortando por arriba, yo no tengo todo el detalle aquí, pero aquí sí se ve. Kassel, Praga, Leipzig, Budapest, Hamburgo y al final Viena. Fue una carrera fulgurante, tal que acababa hoy o dimitía, que a veces dimitió, y por la tarde o al día siguiente ya le estaban contratando de una ópera de una ciudad alemana de mayor rango. Lo de Alemania hay que verlo para creerlo. 1 de cada 2 alemanes sabe leer música y tocar algún instrumento, y la cantidad de música que hay en Alemania hace un par de siglos, y no más, es abrumadora. Pero esta fue su carrera. Aquí se le representa 10 años después por su característica que revolucionó el mundo de la dirección, la precisión y la diversificación de los gestos. Hasta entonces, bueno, las orquestas no requerían director hasta la época romántica, hasta que crecieron en volumen, y quien dirigía habitualmente en el barroco era el clavecinista o el concertino. Bueno, dirigía, cuando había que dar entrada se levantaba y después seguía tocando, pero la figura del director es más moderna, a partir de Beethoven, y así es como se le representaba una variedad de gestos, una especie de lenguaje corporal que hasta ese momento era inaudito. Llevar el compás a veces es suficiente, pero a veces no es suficiente. Y no es lo mismo concertar o dirigir a un grupo de 15 o 20 personas que a 80, 100 o 120. Este señor que tenemos aquí es Héctor Berlioz, que es el primero que usó el término sinfonía coral. En realidad le puso el sobrenombre sinfonía dramática, es más conocida como Romeo y Julieta, del 39. Esta es la primera ocasión, aunque Beethoven ya lo intentó. Esto era parte del programa romántico, lo intentó en la novena, incluyó coro al final, en el cuarto movimiento. Parte del programa romántico era precisamente el problema del significado, el de la música instrumental, porque cuando hay texto, pues el significado está claro, metafórico o no, o poético, pero el significado está claro. Pero cuando no hay texto, esta era una guerra que emprendió Beethoven y después todo el romanticismo, dotar a la música instrumental de significado o de contenido extramusical. Y algunas sinfonías y muchas obras románticas, esto cuajó en el poema sinfónico y en las sinfonías programáticas que voy a presentar en un momentillo. Dotar a las obras instrumentales que no tienen texto de un significado más allá de las cadencias, las tonalidades y el lenguaje que todos estamos habituados a manipular. Beethoven lo hizo de alguna otra manera, incluía títulos para sus movimientos, además de la indicación de tempo, o incluía indicaciones anímicas también de cómo se debía de tocar o cómo se debía entender cierta sección o cierto movimiento. Ese fue un primer paso, pero realmente el primero fue Beethoven, después fue Berlioz y un poco más tarde fue Mahler, que fue quien consumó este tema, sobre todo en la octava, que incluye texto en toda la sinfonía. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? El programa romántico decía, y estas son intenciones explícitas, tanto de Berlioz como de Mahler y otros, pues intentaron no acompañar a un coro con una orquesta, que es lo que se hacía habitualmente. Yo escribo un oratorio o lo que sea y supedito la música al coro, sino insertar el coro dentro de la orquesta como un registro tímbrico más, es decir, como un instrumento más o algo así. En esta caricatura que estábamos viendo antes se le llamaba, se conocía el director hipermoderno. Muchas de las cosas que hizo sonaban chocantes a oídos y a vistas de sus coetáneos, pero hoy no nos sorprenden en absoluto. Ahora contaré alguna más por el camino. Esto que vemos aquí es para ilustrar la distinción entre sinfonía coral y sinfonías programáticas. Porque la sinfonía hay que partir de ese supuesto. La sinfonía es una sonata para orquesta, no es una obra para voces. Pero tú puedes, por el programa romántico, que pretendía dotar de significado a la música sin texto. Tú puedes incorporar coro a una orquesta y componer una sinfonía coral, o también puedes hacer sinfonías programáticas, que es lo que hicieron, por ejemplo, Strauss con la Sinfonía Alpina y la Sinfonía Doméstica,
que describe la vida, un día en la vida cotidiana de una familia norteamericana media, o como hicieron, por ejemplo, Dvorak con la Sinfonía del Nuevo Mundo, que literalmente está describiendo paisajes y cosas de América, del Nuevo Mundo. Pero son sinfonías, tienen la forma sinfonía y, por supuesto, no tienen texto. No son poemas sinfónicos. El poema sinfónico fue la forma por excelencia en donde cuajaron estas ideas. Y escribieron mucho, por ejemplo, Strauss, casi todo lo que escribió solo escribió 2 sinfonías. Las sinfonías programáticas, aunque persiguen el mismo fin, expresar contenidos extramusicales, pero sin texto, pues son algo parecido al intento de Berlioz, de Beethoven, de Mahler o de algunos más que hay por aquí. Aquí está, por ejemplo, Stravinsky con su Sinfonía de los Salmos. Se le encargó la Filarmónica de Boston para celebrar su 50 aniversario. También tenemos a Darius Milhaud. Se le encargaron para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, su 3ª sinfonía. O tenemos a Gorecki, que escribió por encargo también de la ciudad de Nueva York para el 500 aniversario de Copérnico, o el propio Mendelssohn, aquí lo tenemos de niño, al que la ciudad de Leipzig, para el 400 aniversario del del establecimiento de los tipos móviles de la imprenta de Gutenberg, también compuso su 2ª sinfonía bajo este criterio. Era un encargo, se lo pagaron, claro. Bueno, aquí hay muchos ejemplos. Todos estos personajes pues, han escrito o bien sinfonías corales o bien sinfonías programáticas. Este es Rachmaninoff, este es Shostakovich. A estos no los identifico bien, los confundo. Y aquí abajo tenemos a Vaughan Williams, Penderecki, al que la ciudad de Jerusalén le encargó también una sinfonía para celebrar el 3er milenio de la ciudad. Y el último que vemos aquí es Philip Glass. En mi curso de segundo a veces escuchamos alguna pieza de él, la Guerra Civil Norteamericana. Pues quien cuajó esto por fin, resolvió el problema, aunque no haya una abundancia de obras de este tipo, fue la 8ª Sinfonía de Mahler. Pero esa la veremos al final muy rápido y ya está. La siguiente, por favor.